Bueno, ¿qué diferencia hay entonces? Sí, se puede empezar a grabar. ¿Y qué diferencia hay con la santidad de Cristo y la santidad de los santos canonizados? San Francisco Javier, San Ignacio, bueno, muchas diferencias. Una de las diferencias que le menciona San Gregorio Magno es que los santos llegaron a ser santos porque se hicieron santos. En cambio, Cristo nació santo y es más, fue concebido santo. Bien, una diferencia entonces, por eso que el dicho dice que uno no nace santo, uno se hace santo. Bien, por supuesto que nos hacemos santos no a fuerza de brazos, sino por la gracia de Dios. Pero bueno, tenemos que cooperar con la gracia, con nuestro esfuerzo. Bien. Y el otro punto, la otra cita que había quedado pendiente, era la de Teofilacto. Teofilacto remarca, observa, interesante, que en Lucas, capítulo 1, versículo 34 y 35, hay una mención a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual es muy interesante también. Se menciona al Padre cuando se habla del Altísimo, Altísimo hace referencia al Padre. Se menciona al Hijo, de hecho se dice Hijo de Dios, se dice que será llamado Hijo de Dios, o sea, se manifiesta el nombre, uno de los nombres de Cristo, Hijo de Dios. Y en tercer lugar se menciona el Espíritu Santo. Bien. Después de eso viene un versículo más que todavía no, creo que no habíamos visto, que era Lucas, también capítulo 1, versículos 36, 37 y 38, los últimos 3 versículos que todavía no habíamos visto. Y acá vamos a destacar 2 o 3 cositas y ya entramos entonces en la suma teológica que ya queremos entrar. Bien, en primer lugar, entonces, ¿quién puede leer entonces acá el versículo? Lucas, capítulo 1, versículo 36, 37 y 38, en la página 21 más o menos. Sí, es perfecto. ¿Quién lo lee? Y he aquí. A ver, yo lo leo, padre. Sí, adelante. Y he aquí que Isabel, tu pariente, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque no hay cosa imposible para Dios. Y dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se retiró el ángel de ella. Perfecto, excelente. Este es el versículo, vamos a comentar 2 o 3 cositas. En primer lugar, San Juan Crisóstomo remarca que el ángel le habla a la Virgen con gran prudencia. ¿Por qué? Porque el ángel ya le venía hablando a la Virgen de cosas muy elevadas, entonces el ángel ahora, podemos volver a la pantalla, el ángel ahora, podemos sacar acá el texto, bien, el ángel le dice ahora a la Virgen, le habla de cosas más humildes, esto es, le pone el ejemplo de Santa Isabel, venía hablando de cosas muy elevadas, bueno, ahora el ángel baja un poco, le habla de Santa Isabel. ¿Y por qué le habla de Santa Isabel? Porque Santa Isabel había quedado encinta, ya tenía 6 meses de gravidez. Entonces le dice, mira, el Espíritu Santo es el que hace el milagro, que va a operar la encarnación, pero mira, tu prima Santa Isabel ya está grávida y ella que era anciana, como diciendo, mira, si fue posible lo de Isabel, también puede ser posible esto. Ayuda a la Virgen a hacer el acto de fe. Bien, y no le menciona milagros muy antiguos como ser el milagro de Raquel del Antiguo Testamento, porque era como muy lejano, le pone un milagro más cercano. También nos pasa a nosotros. Si hablamos de un milagro, si yo les cuento a ustedes milagros de la época de los apóstoles, o milagros de San Gregorio Taumaturgo, de hace muchísimos siglos, está bien, bueno, los ayuda, pero no tanto como si le cuento un milagro que fue ayer. Si un milagro que fue ayer, nos impresiona más que un milagro que fue hace 1000 años. Es así, somos limitados. Bien. Si ven Perfecto. Bien, otro punto más. Lucas 1, perdón, otro punto más es, vamos al comentario de San Gregorio Nacianceno, un poquito más abajo, hay varios San Gregorio, está San Gregorio Magno,
después está San Gregorio Nacianceno, después está San Gregorio de Niza, que es otro. Y San Gregorio Nacianceno hace un comentario, dice, bueno, ¿en qué se relaciona Cristo con David? Bien. Y sobre esto quiero hacer una mención, que es que, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que hay un lazo entre la estirpe sacerdotal y la estirpe real, esto es la estirpe regia. Podemos volver a la pantalla con las personas. A ver, sacamos acá el texto. Entonces, hay una estirpe sacerdotal y una estirpe regia. Y Cristo es sumo sacerdote y es sumo rey, rey de reyes. Nosotros por el bautismo participamos de esa realeza de Cristo y participamos de ese sacerdocio de Cristo, y por eso por el bautismo también somos sacerdotes, somos reyes, sacerdotes no ministeriales, sino sacerdotes bautismales. Bien. Pero entonces Cristo es sumo sacerdote, sumo rey, y él era, por una cuestión de sangre, también él era descendiente de los reyes y de los sacerdotes de Israel. Bien. Lo cual entonces Cristo era, la Virgen de hecho era descendiente de Aarón y también descendiente de David. Por David venía la rama monárquica, o sea, real, regia, y por Aarón le venía la estirpe sacerdotal. Aarón, se acordarán, fue el primer sacerdote de Israel. No el primer sacerdote en absoluto, porque Melquisedec, que fue anterior a Aarón, también era sacerdote, pero no era de la estirpe arónica. Bien. Perfecto. Entonces, en este punto, notemos la admirable providencia de Dios. Como a Dios no se le escapa nada, entonces Dios se las arregla para que la Virgen María venga de la estirpe sacerdotal y venga también de la estirpe regia. Esto es real. Bien. Vamos a ver otro punto que es interesante también. San Ambrosio hace un comentario, dice, es madre la Virgen María, madre de Dios, pero se llama a sí misma esclava. Con esto nos da un ejemplo de humildad, lo cual era muy, muy conveniente, porque la Virgen es madre de aquel que es manso y humilde de corazón, madre de Cristo, entonces ella tenía que darnos ejemplo de gran humildad. Eusebio dice que nos exhorta en la Catena Aurea a admirar las virtudes de la Virgen María. En la encarnación misma, en el hecho de la anunciación, ya podemos contemplar varias virtudes de la Virgen María. Podemos contemplar su constancia, su prontitud, su obediencia, su desprendimiento, su humildad, su prudencia. Bien. Entonces nosotros también podemos aprovechar de esto en la oración y en la contemplación de las virtudes de la Virgen María, para edificarnos y para imitarlas. Y dice Eusebio que incluso el ángel se admiró las virtudes de la Virgen. Dice que incluso el ángel quedó estupefacto. Bien. Y San Gregorio Magno, esta cita la podemos leer, está ahí en la Catena Aurea, hace una distinción muy, muy interesante. No es complicada de entender, pero es muy ilustrativa. Un poco más abajo, a ver, ahí está, San Gregorio, las Moralia. ¿Qué pasa? Que Cristo, ¿quién la lee? La cita San Gregorio. Por un ministerio profundo, a causa de su concepción santa y su parto inefable, la misma Virgen fue sierva del Señor y madre, según la verdad de las dos naturalezas. Excelente. Entonces, ¿cuántas naturalezas tenía Cristo? Volvemos a la pantalla. ¿Cuántas naturalezas tenía Cristo? Dos. Perfecto. Naturaleza divina y Humana. Humana. Excelente. ¿Y hay persona humana en Cristo? No. Muy bien, no, falta más seguridad. Por supuesto que no. En Cristo hay persona divina. Excelente. Pero hay dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Excelente. Entonces, la Virgen, podemos preguntar, ¿pero la Virgen qué fue entonces? ¿Fue madre o fue sierva? Una buena pregunta.
Porque pareciera como que es contrario, ¿no? En la casa, a veces está la madre, la señora de la casa, y después está la sierva. Bueno, al menos antiguamente era así. De las La dos Virgen fue cosas. ambas cosas. Ambas, sí, ambas. Fue madre de Ambas. Cristo en cuanto hombre. Cristo es hombre. Pero fue esclava. Fue Esclava sierva, de Cristo en fue cuanto a sierva Dios. al obedecer a Dios. Entonces se ven esos dos aspectos. Es madre, pero también es esclava. Esclava porque Cristo es Dios, pero también es madre porque Cristo es hombre. Se ven esa hermosísima coincidencia de la Virgen. Bien. ¿Y por qué es madre? ¿Solamente por el parto inefable? No, también por la concepción santa. Es madre por la concepción santa y por el parto inefable. No solamente por el parto inefable, también por la concepción santa. Bien. Con esto terminamos entonces la catenaria, los comentarios. Esta vez los pasamos un poquito más rápido solamente. Y ahora los pueden leer, los pueden meditar, los pueden aprovechar en sus casas. Bien. Vamos entonces ahora a la suma teológica. Creo que no habíamos empezado con la suma todavía, ¿no? ¿O sí? No, todavía no, padre. No. Todavía no. Ok, No. vamos a... No, padre, todavía no. ¿Todos acá conocen más o menos qué es la suma teológica? Más o menos. Aprox. O una pequeña introducción. Pequeña introducción, padre, por favor. Bueno, una pequeña introducción sobre la suma teológica. Un gran santo, ya el padre Cristian la vez pasada los introdujo, un gran santo, el mayor santo de los sabios y el mayor sabio de los santos, que fue Santo Tomás de Aquino, que él escribió un hermoso libro que se llama la Suma Teológica. Suma viene de resumen, teológica, porque es teológica, perfecto. Muy bien. Y él en este libro fascinante, con el que siempre podemos aprender, de hecho, tanto se aprende con este libro que un papa llamado Juan XXII dijo que se aprende más un año estudiando a Santo Tomás de Aquino que toda la vida estudiando a todos los más autores. Totalmente de acuerdo. Así es, así es. Así que bueno, un gran santo, y el mismo Papa, Juan XXII, decía que Santo Tomás de Aquino suele dividir sus escritos en artículos. Y decía este Papa que cada artículo de Santo Tomás de Aquino es un milagro. Un milagro. Bueno. Vamos entonces, y Santo Tomás de Aquino le dedica algunas cuestiones, porque él divide la suma teológica en partes, grandes partes, y cada parte la divide en cuestiones, y cada cuestión la divide en artículos. Y cada artículo lo divide de esta manera. ¿Saben cómo divide el artículo Santo Tomás? ¿O les explico brevemente? Mejor explique, no me acuerdo. Perfecto. Explicamos el modo en que Santo Tomás de Aquino divide cada artículo. Ponemos el texto en pantalla, entonces, así nos orientamos un poquito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, estamos en este número 3 con el marcador rojo, significa tercia parte, que es la parte tercera. Parte tercera, artículo 1. Q1, que viene de cuestión 1, porque como decíamos, él divide las partes en cuestiones. Bueno, y dentro de esta cuestión hay 6 artículos. Vamos a ver el primer artículo. Y primero tenemos la pregunta o el problema. Acá ¿cuál es la pregunta acá? Lo podemos leer. ¿Quién la lee? Dice, ¿era conveniente que Dios se encarnase? Perfecto, esa es la pregunta, el problema. Excelente. Entonces, primero, después de la pregunta, esa es la primera cosa, la pregunta, después vienen las objeciones. Entonces, bien, pasamos acá, bajamos. A veces una objeción, a veces 2, a veces 3, a veces 4, bueno. Acá son 4 objeciones. Paramos ahí, un poco más arriba, a ver. Paramos ahí. Entonces acá hoy tenemos 4 objeciones, bien. Después de las objeciones, tenemos el contra esto, que en latín se dice el sed contra, bien, que es algo que es refutando a las objeciones.
La respuesta ya está en contra de esto. Siempre, casi siempre, ya la respuesta está acá, en contra de esto. La primera respuesta, digamos. Siempre el contra esto es un argumento de autoridad. Cita a Aristóteles, o a San Juan Damasceno, o a San Agustín, a un Santo Padre, bien, o a un Papa. Y bajamos, y después del contra esto, después del sed contra, tenemos el respondo. Paramos ahí. El respondo, que en latín se lo llama el corpus. Corpus significa cuerpo, es el cuerpo. Es el cuerpo, acá está el núcleo de la respuesta. El núcleo del artículo está acá, en el corpus. Acá está lo principalísimo. Y después, ponemos a ver la pantalla. Bueno, ¿qué les parece? Después del corpus, ¿qué es lo que viene? Después del cuerpo del artículo. La respuesta a cada una de las objeciones. Excelente. Viene la respuesta a cada una de las objeciones. A veces uno dice, bueno, listo, leyendo medio rápido, bueno, leo la respuesta a las objeciones, pero no leo las objeciones porque ¿para qué? No, les conviene leer las objeciones, porque cuando uno lee las objeciones uno aprende también. Es muy interesante, porque muchas veces las objeciones no siempre son puro error. A veces, a menudo las objeciones han tomado aquí dice verdades. Entonces después, en la respuesta, aclara un poco, pero ya la objeción suele aportar mucho. Bien. Entonces conviene leer también el texto de las objeciones, no solamente la respuesta. Yo con la señorita a veces iba solo a la respuesta. Bueno, no. La objeción también aporta, también aporta. Excelente. Entonces, bueno, con esto ya conocen brevemente la estructura formal de la suma teológica. No es poco. No es poco, ya es un avance. Vamos entonces al primer artículo. Ya está. Ya hicimos la introducción. Vamos al texto. Ponemos el texto en pantalla. A ver, sí. Vamos a ver la pregunta por un momento solamente. ¿Quién lee la pregunta? ¿Era conveniente que Dios se encarnase? Bien, esa es la pregunta. Ahora sacamos el texto. Bien, ¿era conveniente que Dios se encarnase? ¿Qué les parece? ¿Era conveniente o no era conveniente? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, pero es que hasta Cristo más bien era como ilógico que un Dios totalmente trascendente se hiciera carne. Ah, claro, bueno, sí, de hecho. Pero ahora, sí era conveniente. Ah, muy bien, sí. Impresionante, terriblemente impresionante, misterio enorme, pero sí, claro, conveniente. Bien. Era conveniente porque era el plan de Dios. Él pudo haber elegido otra manera, ¿no? Con un ovni o cualquier otra cosa, pero pues él así lo eligió. Bien, un ovni no creo, pero a ver, porque humilde opinión, no sé si sea muy loca, pero era conveniente porque en la profecía estaba que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Entonces, si Bueno. iban a nacer de una virgen, no hay otra forma que no fuera por encarnación divina. Perfecto. Bien, pero Dios, ¿por qué Dios decide que Cristo nazca una virgen? Porque era conveniente que se encarne. Entonces, el nacimiento, la concepción virginal es consecuencia del pecado. La encarnación. De la encarnación y de la pureza. Que se encarnase, entonces después. Ahora bien, una vez que Dios se encarna, ¿qué es más conveniente? ¿Que se encarne una virgen o una mujer? De la pureza. No virgen. Bueno, esa ya es una segunda pregunta. Por supuesto que era más conveniente, pero la primera es una pregunta más atrás todavía. ¿No? Primero la pregunta es, ¿era conveniente que Dios se haga hombre? Esa es la pregunta. ¿Es conveniente? Claro que sí. ¿Era conveniente que Dios se haga hombre? Porque ¿qué significa la encarnación? Significa que Dios se hace hombre. Y para ensalzar la naturaleza humana. Es la única manera para obtener la salvación. La ofensa que se hizo a Dios se hace a su eternidad, y por lo tanto es una ofensa eterna e infinita. Y era el único. Es para que tenga eficacia simbólica el mensaje, supongo. Porque si no, no carecería de eficacia simbólica. Es mucho más fácil relacionar a una persona real en su enseñanza mediante metáfora que en el análisis de un texto taxativo
que muchas veces va quedando lejano en el tiempo y por ende pierde credibilidad, supongo. Bueno, Padre, hay un aspecto... Padre, 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 el título, de Dios, que hace inteligible desde la encarnación. ¿Cómo? Padre, Se hace inteligible la figura de Dios desde la humanidad. Es decir, Sí. el Dios hombre es mucho más cercano para el propio hombre, el Dios abstracto. que el Bueno, Dios más o menos visible. se van Padre, acercando. Sí, padre, sí, a ver, un sacerdote escuchan? una vez me dijo, sí. un sacerdote, Sí. porque yo terminé de cursar la escuela de ministerios del Arzobispado de San Juan de Cuyo, acá en Argentina, donde estoy comunicado, Sí, sí, y me dijo que era necesario que se encarnase, sí, porque en el pecado original el ofendido fue Dios. sí. Entonces, solo Dios podía perdonar a la humanidad. Entonces era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para tomar la naturaleza humana y así redimirla. Bueno, vamos entonces a... Padre, Les propongo esto, perdón. Les propongo ahora no hacer más comentarios, vamos a la respuesta. Dale, ya vino bien esto como ejercicio para ir pensando. Es bueno pensar. Vamos entonces a la respuesta. Entonces, en primer lugar, por supuesto que hay que distinguir la conveniencia de la necesidad, en primer punto. La pregunta no era por la necesidad, era por la conveniencia, en primer lugar. Bien. Entonces, necesario es... Bueno, ya vamos a ver qué es necesario también. Entonces sí, era conveniente que Dios se haga hombre. ¿Y por qué lo era? El primer motivo lo da Santo Tomás en el sed contra, argumento de autoridad. Cita una autoridad magnífica que es San Juan Damasceno, y San Juan Damasceno da un motivo estupendo. El tema es este. No hace falta poner el texto ahora. No. Bien, se los explico, después vamos a ir al texto. Primero se los explico, más o menos les quede. Entonces, empieza así el argumento. Este argumento es fascinante. Es que lo invisible de Dios se manifiesta por lo visible. Por ejemplo, uno ve un paisaje hermoso. Las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Bien. El Gran Cañón del Colorado. Es fascinante. ¿Eso qué? Eso te remite, te evoca a la belleza de Dios, al poder de Dios, a la grandeza de Dios, a la inmensidad de Dios. Entonces, lo invisible de Dios se manifiesta por lo visible. Bien. De hecho, ¿cuál es la finalidad del mundo? O sea, ¿para qué Dios crea el mundo? Para manifestar su bondad. Dios no necesitaba manifestar su bondad, pero Dios crea el mundo para manifestar su bondad. Bien, de hecho, esto no lo dice acá Santo Tomás, pero lo dice en otra cuestión, pero se los comento. Este es el motivo por el cual existen los ángeles. ¿Por qué? ¿Cómo probamos, cómo demostramos que existen los ángeles? Y porque la finalidad de Dios, ¿por qué Dios crea el mundo? Crea el mundo para manifestar su bondad. ¿Y quién manifiesta máximamente la bondad de Dios? Los seres más perfectos. ¿Y cuáles son los seres más perfectos? Los ángeles. O sea, metafísicamente hablando, los seres más perfectos son los ángeles. Por eso es necesario que existan ángeles, porque ellos manifiestan máximamente la bondad de Dios. Y este es precisamente el fin que busca Dios al crear, manifestar su bondad. Y por eso que conviene que haya muchísimos ángeles, mucho más ángeles que hombres. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Porque el fin es conveniente que Dios, que los seres más numerosos sean los seres más perfectos. ¿Para qué? Para que se manifieste más la bondad de Dios. Bien. Entonces, la finalidad del mundo es la manifestación de la bondad de Dios. Y por ende, entonces, ¿qué pasa? Que la encarnación del Verbo, o sea, que Dios se haga hombre, nos manifiesta grandemente a Dios. Nos manifiesta al menos 4 cosas de Dios, dice San Juan Damasceno. Nos manifiesta la bondad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. 4 magníficos atributos de Dios.
la bondad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Y por qué? Que Dios se haga hombre nos manifiesta máximamente la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no despreció nuestra carne, la flaqueza, la debilidad de nuestra carne, Dios no la despreció, Dios la asumió. En ese sentido, Dios manifiesta su bondad. Por otra parte, Dios manifiesta su justicia. ¿Por qué? Esto es muy interesante, requiere un mínimo de explicación. Cuando el hombre peca mortalmente, nos ponemos libremente bajo el poder del demonio. O sea, el demonio pasa a ser nuestro rey. Si yo hago un pecado mortal ahora, el demonio pasa a ser mi rey. ¿Por qué? Porque yo lo elijo como mi rey. Análogo. Las analogías son siempre imperfectas, son comparaciones. Si yo me hago traficante de droga, acá en Panamá hay tráfico de droga, bueno, entonces de algún modo me hago súbdito del jefe de la banda de droga. Bien, entonces cuando uno hace un pecado mortal, uno se vuelve súbdito de Satanás. Uno pasa a su reino. Es algo real, no es algo metafórico. Entonces el demonio tiene derechos. O sea, derechos sobre mí. ¿Por qué? Porque yo me decido hacer eso. Dios respeta mi libertad. Dios respeta la libertad del demonio. Yo paso a ser un esclavo del demonio. Por propia decisión. Entonces el demonio gana derechos. Entonces, el demonio quiere que Dios le respete sus derechos. Y Dios se lo respeta. O sea, el demonio es el príncipe de las tinieblas. Por ende, si yo quiero participar del reino de las tinieblas, muy bien. Me someto al rey de las tinieblas, que es el demonio. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios liberaba a los hombres del pecado, vamos a decir, sin hacerse hombre, y el demonio podía quejarse diciendo, para esto es injusto, como si no... Dios no estaba obligado a pagar por el pecado. Entonces, me roba el demonio, por decir, Dios me roba mis conquistas. Bien, entonces Dios se hace hombre y con toda justicia la conquista el demonio. Venció al tirano, arrancó al hombre de la muerte, lo vence al tirano, con toda justicia. Porque se hace hombre. Bien, después Santo Tomás retoma este tema, es muy interesante. Suena un poco fuerte, lo reconozco, hablar de los derechos del demonio. O sea, suena casi a blasfemo, bueno, suena a satanismo, no es así. Bien. No. Continuamos un punto más. Entonces estamos diciendo que ¿por qué era conveniente que Dios se haga hombre? Porque Dios manifiesta sus atributos, manifiesta su bondad, manifiesta su justicia, manifiesta su sabiduría. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema más difícil de todos? El problema del cambio climático. El problema de los refugiados, quizás, tal vez. Se pregunto. El problema del desempleo de la juventud. El problema del dolor, un problema más serio. El problema de la pobreza, de los pobres. ¿Qué le parece? Las almas. La caída. Pero el pecado, el problema más serio de todos. Creo que no. No, la salvación de las almas no es un problema. En todo caso es la solución. Bien. La caída. Uno ponía ahí el pecado, la ofensa. El pecado, ese era el gran problema. El pecado y su consecuencia, que era la muerte y la condenación. Ahí está el gran problema, ahí está el gran asunto. Y por eso, ¿cuál es la mayor obra? Entonces, la mayor obra a la que uno se puede, un paréntesis que hago. ¿Cuál es la mayor obra a la que uno se puede dedicar? ¿Cuál es la obra? La obra de la salvación de las almas, porque es la obra que busca remediar el mayor problema. Y por eso, de pasada, Pseudo Dionisio, uno de los padres, Pseudo Dionisio, él decía, tenía una frase hermosísima, la más divina de las divinas obras es la salvación de las almas. La más divina de las divinas obras es la salvación de las almas. Gloriosa frase. Le viene bien también para nuestra vida. Uy, ahora en tiempo de cuarentena, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto?
no sé qué hacer, bueno, esta película en Netflix ya la vi 3 veces, ¿ahora qué hago? Bueno, a ver, me puedo ocupar de la salvación de las almas. O sea, cooperando a la salvación de las almas, claro. Es que no vamos a jugar a ser el Redentor, ya hay un Redentor. Bien. Entonces, estamos con ese es el mayor problema, el problema del pecado. Entonces, la encarnación proveyó la mejor solución de todas. Habían otras soluciones, habían infinitas soluciones más, pero Dios eligió la mejor de todas, que era la encarnación. La encarnación fue la mejor solución de todas, la mejor de todas las soluciones que se podía pensar al mayor de los problemas. Esa fue la encarnación del Verbo, ni más ni menos. No es poca cosa, ¿no? Por ende, la encarnación muestra máximamente la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Perfecto. Y hay un cuarto punto, un cuarto atributo máximamente manifestado por la encarnación, que es el del poder de Dios. El del poder de Dios. Dios tiene un poder infinito. Bueno, Dios manifiesta máximamente su poder en la encarnación. ¿Y por qué? ¿Acaso hay algo mayor? ¿Se les ocurre una obra mayor que la obra de que Dios se haga hombre? No hay ninguno, no se puede pensar una obra mayor que esta. Que Dios es mucho más grande que Dios cree el universo de la nada, o que Dios cree 1.000.000 de universos. No, mucho más grande es que Dios se haga hombre. Es la obra más grande de todas. Y por eso la encarnación manifiesta máximamente el poder de Dios. Por todos estos motivos, entonces, era conveniente la encarnación. Y por eso les puedo preguntar, imaginémonos que el hombre no hubiera pecado. Esto después se lo pregunta Santo Tomás. Estamos anticipándonos un poquito. Si el hombre no hubiera pecado, ¿hubiera sido conveniente la encarnación? ¿Qué les parece? No. Bueno, habría una conveniencia si repasamos los 4 atributos. El último atributo, que es el del poder. Porque Dios el primer atributo, el de la bondad, también, porque Dios manifestaría su bondad al asumir nuestra flaqueza. En segundo lugar, la justicia no, porque si no hubiera habido pecado no hubiera habido un problema de injusticia. La sabiduría tampoco, porque el mayor de los problemas no hubiera estado. El mayor de los problemas hubiera sido otro. No el cambio climático igual, no hubiera sido ese. Bueno. Pero sí, el poder estaba el tema del poder. ¿Por qué? Porque, pongámosle que el hombre no hubiera pecado, pero Dios, para más manifestar su poder, se hubiera hecho hombre. ¿Por qué? Porque no hay mayor obra que Dios haga hombre. Bien. Hubiera sido... Pero bueno, si el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera hecho hombre, porque una cosa es que sea conveniente, otra cosa es que, de hecho, hubiese pasado. Sí, se hubiera hecho hombre. Sí. Pues sí. Yo digo que no. Yo creo que sí, para compartir su creación. Compartía con nosotros en el jardín del Edén directamente. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos, por el otro. Esa es la necesidad de la encarnación y de la muerte y resurrección. Bueno, pero si el hombre no hubiera pecado. Si no hubo pecado, no habría muerte. No era necesario. Bueno, ya lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver, no nos adelantamos, les pongo el problema nomás. Ya vamos a ver ese artículo. El curioso se quiere adelantar, puede adelantarse, no ahora. Bueno, entonces, ya vimos el sed contra, ya avanzamos mucho. Bien, vamos a ver el sed contra. Ahora vamos a leer el texto, como para repasar lo que acabamos de reflexionar. Vamos al sed contra, vemos el texto en el aire. Sí, ¿quién lo lee? Contra esto.
Contra. Perdón. A ver, hay uno ahí que tiene su audio, su radio prendida, que la apague ahora. Gracias. ¿Quién le dice contra? Contra esto, está que parece convenientísimo que las cosas invisibles de Dios se manifiesten por medio de las visibles. Para esto fue creado el mundo, como enseña el apóstol en Romanos 1:20. Lo invisible de Dios es conocido mediante sus obras. Pero según dice el Damasceno al principio del libro 3, por el misterio de la encarnación se muestran a un tiempo la bondad, la sabiduría, la justicia y el poder de Dios o su virtud. La bondad, porque no despreció la flaqueza de nuestra propia carne. La justicia, por ese mismo misterio venció al tirano y arrancó al hombre de la muerte. La sabiduría, porque halló la mejor solución al problema más difícil. Y el poder o la virtud infinito, porque no existe nada mayor que hacerse Dios hombre. Luego fue conveniente que Dios se encarnase. Perfecto. Sacamos el texto entonces. Listo. Bueno, ya vimos el set contra, ya avanzamos, ya entramos a la suma teológica. Para aquellos que nunca habían leído la suma teológica, bueno, alégrense, ya leyeron un poquito. Bien. Vamos ahora al corpus. El corpus, como dijimos, después del set contra, venía el corpus, el núcleo del artículo, la parte más importante. Primero se las voy a explicar y después las vamos a leer. Bien. El corpus acá es muy cortito, es muy teórico, muy teorético, muy abstracto. Santo Tomás da un argumento acá, que es lo que se llama en lógica, utilizando lo que se llama en lógica un polisilogismo. Polisilogismo. Un silogismo de varias premisas, bien. Y con subconclusiones. Pero no es difícil de entender, es fácil. Vamos a ir igual de a poquito. Primero, Santo Tomás da un principio. Acá ahí Antonio se encargaba de anotar los principios. El principio de anotar. Bien. Santo Tomás dice que es algo muy interesante. Dice, como siempre, que es conveniente para todo ser lo que le compete a su naturaleza. Un principio que parece una obviedad. Entonces, a cada ser le conviene lo que le compete según su naturaleza. Por ejemplo, ahora le voy a poner un contraejemplo para que se vea más claro este principio, que parece muy abstracto. Por ejemplo, ¿me conviene a mí tener una cabeza de elefante? No. Y no, porque mi naturaleza no es la naturaleza elefantina, sino la naturaleza humana. Bien. Me convendría a mí tener, si bien esto sería accidental, no sería sustancial, pero a ver. ¿Me convendría a mí pintarme los labios? No. No. Precisamente porque pues soy varón. O sea, mi naturaleza es la naturaleza de varón. Entonces, no me conviene pintarme los labios. Entonces, el principio es que a cada ser le conviene lo que le compete según su naturaleza. Ya este solo principio alcanza para derribar de plano, por ejemplo, toda la ideología sodomítica que hoy está bombardeando las redes sociales. Por ejemplo, este es un solo principio, ya alcanza, no hace falta mucha filosofía, ni mucha ciencia. Para graficar más este principio, voy a poner un ejemplo más. Estando en la India, uno lo ve por todos lados, unos muñecos, ¿no? Ellos consideran que es un ídolo, un dios, consideran que es un dios, uno de los dioses más importantes del hinduismo, es un niño con cabeza de elefante. Se lo llama Ganesha. Ganesha. Sí. Bien.
O sea, un niño, la historia es que, bueno, que su papá le cortó la cabeza, su papá es un dios, se llama Shiva, entonces que la esposa de la mamá se enojó, la mamá se puso a matar gente por ese tema, entonces Shiva la pisó y le dijo, no hagas eso, bueno, le dije, recuperale, devolverle la cabeza a mi hijo, entonces dice el papá, bueno, el primer animal, el ser vivo que pase, yo le corto la cabeza y le pongo a mi hijo, pasó un elefante, le cortó la cabeza al elefante y se la puso a su hijo. Entonces está el niño con cabeza de elefante, es uno de los mayores dioses del panteón hinduista. Acá esto ya, basta solamente esto para darse cuenta de que esto es falso. ¿Por qué? Porque como dice Santo Tomás, es conveniente que a cada ser le compete lo que es según su naturaleza. Bien. Bueno, entonces esa es la premisa mayor, así empieza el silogismo. Termino el silogismo, vamos al recreo, 5 minutos de recreo. Después entonces, ¿qué pasa? Que es propio de la naturaleza divina la bondad. Bien, como enseña Pseudo Dionisio, creo que nadie cuestionaría esto. Conclusión, todo lo que pertenece a la razón de bondad le pertenece a Dios. Bien. Repito, entonces es propio de Dios ser bueno, como dice Pseudo Dionisio, y todo lo que pertenece a la razón de bondad, entonces le pertenece a Dios. Bien. Ahora bien, a la naturaleza de la bondad le corresponde ser mala, por ejemplo. No. A la naturaleza de la bondad le corresponde ser fea. No. A la naturaleza de la bondad le corresponde ser material. No. Puede ser material, pero no necesariamente, ¿no? Hay cosas buenas materiales, claro. De hecho, Dios creó la materia. Entonces, dice Santo Tomás, a la naturaleza de la bondad, entre otras cosas, le pertenece manifestarse a los demás. Comunicarse. La comunicatividad es algo que le pertenece a la bondad en sí misma. O sea, a todo lo que es bueno le corresponde comunicarse. Y por eso Santo Tomás dice, bonum diffusivum sui, que significa el bien es difusivo de sí. Hermoso principio. El bien es difusivo de sí. Por eso vemos cuando hay un ejemplo de un gran santo, San Francisco Javier, que según uno de los cálculos bautizó 2 millones de infieles. Bueno, y entonces ese bien se difunde, y un santo así difunde la idea del misionero. Entonces un montón de vocaciones salieron, vocaciones misioneras, porque hubo un gran santo misionero. Porque el bien es difusivo. ¿Sí? ¿Cuál santo, padre? San Francisco Javier. Bueno, entonces, volvemos al principio, que entonces es propio a la bondad, le pertenece a lo bueno el hecho de ser comunicativo, de comunicarse. También podemos decir de participarse. De participarse. Bien, como escribo uno acá, la comunicación pertenece a la bondad. Muy bien. Subrayo la palabra participarse. Subrayanla con 5 subrayados. ¿Por qué? Porque la participación es una de las nociones claves para Santo Tomás. Ya van a ver que esto de participar se va a repetir mucho. Se va a repetir prácticamente en todos los tratados, o en todos. Cuando se habla de la Virgen, cuando se habla de San José, cuando se habla de la creación, cuando se habla de los sacramentos, cuando se habla de la iglesia, cuando se habla del cielo, se habla de participación. Bien, entonces es propio de la naturaleza de la bondad el participarse, el comunicarse. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que la encarnación, que Dios haga hombre, es la máxima comunicación. O sea, a la naturaleza, perdón, me salté un punto, una premisa. A la naturaleza del bien sumo le corresponde la comunicación suma, la comunicación superlativa. Entonces, mientras mayor sea el ser, más le corresponde la
le corresponde una comunicación de mayor grado. Por eso, al ser máximo, le corresponde, a la bondad máxima, le corresponde a la comunicación máxima. A la naturaleza del bien sumo, a la naturaleza del bien máximo, le corresponde la comunicación máxima. Ahora bien, podemos preguntarnos, legítimamente, ¿cuál es la máxima comunicación posible? La máxima de todas. La máxima comunicación posible es que Dios se una a la naturaleza creada, pero no cualquier tipo de unión, sino que esa unión sea tan extrema, que de modo tal que se constituya una persona de 3 seres. ¿Qué 3 seres? El verbo de Dios, el alma y la carne. El verbo de Dios, el alma y la carne. 3 seres. Esta es la máxima comunicación del bien que podemos pensar. Por ende, conclusión, era conveniente que Dios se encarnase, que Dios se haga hombre. Vamos a pasar al recreo ahora, 5 minutos de recreo y volvemos a esta alta metafísica. Volvemos al argumento, al corpus, cuerpo. Ya lo vimos, hermoso corpus, hermoso. Vamos entonces a vamos a un comentario acá. Si nos atenemos al corpus, el argumento que acabamos de ver, lo podemos llamar el argumento de la comunicación. Suena como muy moderno, ¿no? Comunicación. Bueno, acá menciona el pecado San Tomás de Aquino, menciona al máximo de los problemas, que son los refugiados, perdón, el pecado. ¿Lo menciona acá o no lo menciona? No. No lo menciona. Entonces, o sea, no menciona el mayor de los problemas, que es el coronavirus, digo, el pecado. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿No era que Dios se encarnaba para salvarnos? Es una buena pregunta. Bien. Bueno, es que acá la pregunta no es si todavía sí era necesario, es si era conveniente. Sí, era conveniente. O sea, por más que el hombre no hubiera pecado, era conveniente que Dios haga hombre. ¿Por qué? Por este tema. Por el asunto de la comunicación. El argumento que ya acabamos de ver, que es un argumento muy abstracto, lo sé. Pero antes de continuar, quiero hacer una reflexión, una aplicación a nuestra vida. A nuestra vida espiritual y apostólica. ¿Qué es? Decimos entonces que a la naturaleza del bien le pertenece el manifestarse a los demás. Este es el comunicarse, el participarse. Por ende, podemos hacer una aplicación práctica. A la naturaleza del creyente, Cristo, le pertenece el manifestar la fe a los demás. Y al máximo conocimiento, que es el conocimiento de la fe es un conocimiento, es el máximo conocimiento. A la naturaleza de la fe le corresponde el ser manifestada máximamente. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el bien, más le corresponde ser manifestado. Entonces, mientras mayor sea el conocimiento, ¿cuál es el conocimiento máximo? La fe católica, por supuesto. Entonces, a la fe católica le corresponde máximamente de ser propagada. Por el conocimiento que más debe ser propagado de la Santa Fe Católica. Mucho más que todo los conocimientos de matemática, de ciencia, de filosofía, de lo que sea. Por ende no hay tarea comunicativa o tarea educativa más importante que el apostolado. Y por ende es máximamente digno que alguno de ustedes coopere, por ejemplo, en un proyecto apostólico, en su parroquia o donde sea. O en un proyecto misionero. ¿Por qué? O en el apostolado en su casa, enseñando el catecismo a sus hijos, o a sus nietos, o a sus sobrinos. Bien, por ese tema. Aplicación práctica, entonces, que hacemos entre paréntesis, no viene mal. Para no quedarnos solamente en las gloriosas nubes. Bien, vamos entonces a leer el corpus. ¿Quién se anima a leer el corpus? A ver, Saúl de Alba. Va a leer el corpus ahora. Ponemos en el aire.
Leemos. Entonces, ya pasamos el contra. Bien, subimos ahora al corpus. Bien, cortito, va al grano. Cortito. Sí. ¿En qué página está el corpus, perdón? Bajamos un poquito más. A ver. Sí, ahí. Respondo. Es conveniente para todo ser aquello que le compete según su naturaleza, como es conveniente para el hombre razonar, puesto que eso le compete al ser racional por naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es la bondad, según dice Dionisio. Luego, todo cuanto pertenece a la razón de bien, conviene a Dios. A la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás. Por consiguiente, pertenece a la naturaleza del bien sumo comunicarse a la criatura de modo superlativo, lo cual se realiza en sumo grado cuando Dios une así la naturaleza creada de tal manera que se constituye una sola persona de tres seres, el verbo, el alma y la carne. Bien, un matiz terminológico, simplemente. Volvemos al video. Un matiz terminológico. Acá habla de tres seres, citando a San Agustín. No usa la palabra seres en sentido estricto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Saúl, ¿tú tienes alma? Sí. Muy bien. ¿Y tienes materia? ¿O solamente Sí. alma? Bien. También Entonces, materia. ¿tienes dos seres? No, solo uno. Tiene solo uno. Bueno, solo uno. Entonces, ¿y por qué Santo Tomás acá habla de tres seres? El verbo, el alma, el cuerpo. Bueno, lo hace citando a San Agustín, ¿no? San Tomás no lo dice de su propia cosecha. A veces a Santo Tomás le gusta citar a los santos padres, por más que el santo padre por ahí no tenga una precisión exacta, pero Santo Tomás lo cita y Santo Tomás lo entiende bien. Santo Tomás era muy libre en el uso de las palabras. Él iba a las realidades, a los conceptos y a las realidades. Por eso a veces se toma cierta libertad. Y tiene un enorme respeto por las fuentes, por las autoridades, por los santos padres. Entonces siempre se esforzaba a entender bien a las autoridades. San Agustín todavía no tenía una concepción exacta del ser. Entonces Santo Tomás es el que lleva la especulación sobre el ser a su cumbre. Bien. Y después es Cornelio Fabro, que interpreta perfectamente la concepción del ser de San Tomás de Aquino. Pero Cornelio Fabro murió hace poco, murió en el siglo XX, en la década del 90, en Italia, sacerdote estigmatino. Bien, entonces, el tema del ser es todo un tema, es el temazo no del verano, sino el temazo de la metafísica. Bien. Pero bueno, es simplemente un matiz eso, vamos a decir, entonces esta expresión de tres seres, esta cita agustiniana, no la tomemos así, no la absoluticemos, ¿sí? No, vamos a decir tres cosas. Bueno, San Tomás usó mucho la palabra cosas. Enhorabuena. Entonces, continuamos. Bien, ya leímos el corpus, lo que no es poco. Bien, felicitaciones. Vamos ahora, no, sacamos la pantalla. Vamos a las objeciones, antes de... Primero se las cuento, después las pensamos un poquito, después vamos a leer texto, me parece que es mejor. Hay 4 objeciones que pone Santo Tomás, 4. No pone 1000, pone 4. Fíjense lo osado que es Santo Tomás, o sea, poner objeciones sobre este tema. Entonces dice Santo Tomás, parecería que no era conveniente que Dios se haga hombre. ¿Cómo va a decir eso? Después lo responde. Entonces parecería que no era conveniente que Dios sea hombre. ¿Y por qué? Y da 4 motivos, que después lo refuta. El primero es, dice Tomás, Dios es perfecto, porque la esencia de Dios es perfecta. Bien. Entonces, la esencia de Dios es la misma bondad. La bondad es eterna, la esencia de Dios es eterna. ¿Cómo entonces vamos a pretender que cambie la esencia de Dios?
O sea, Dios hace hombre, o sea, por ende Dios cambia. Pero la esencia, Dios no, si es perfecto no cambia, o sea, si alguien es perfectísimo, ya no cambia. O sea, ¿cómo alguien ser perfectísimo va a cambiar? Este es el problema. Para agravar el problema, voy a agregar algo más. Alguien puede decir, bueno, padre, pero el cambio, el hombre necesita, el cambio es bueno, nos renueva, en cambio eso de ser siempre iguales, de no cambiar, es como siendo es un aburrimiento, es un torre, ¿cómo no cambiar? Bueno, es que para los tiempos clásicos, la perfección estaba en la estabilidad, en el no cambio. O sea, esto de ver la gran bondad en el cambio y de idolatrar el cambio es una cosa moderna. Bien. Bien, eso es comentario como al paso que hago. Entonces, repito la objeción. La objeción es muy buena, es bueno, pero Dios no cambia, porque Dios es perfectísimo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que Dios cambie? Si Dios encarna, Dios cambia. Bueno, pues Dios hace hombre. Ahora pongamos los audios a ver qué les parece. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Entendieron la objeción? Está buena, ¿no? Está difícil. Tiene su cáscara, como decimos aquí en Colombia. ¿Qué le parece? Tiene su cáscara. Pero, Lo pone a pensar a uno demasiado. Claro. pero quiso compartir eso que él era, Bueno, sí, pero participar, está bien compartir, pero tampoco al punto de, a ver, participar. que Dios cambie. Su naturaleza. Sí, bueno, pero... No, pues no cambia, él no cambia. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Yo, Angélica. Excelente, Angélica. Muy bien, Angélica. Angélica estudió un poquito de teología, me parece. Bien. El tema es que no cambia. Cuando Dios se hace hombre, Dios no cambia. ¿Dónde está el cambio? El cambio está en la criatura. Porque la naturaleza, la criatura, a partir de la encarnación, la criatura se pasa a unir con Dios de un modo nuevo. O sea, antes de la encarnación también las criaturas estábamos unidas a Dios, porque Dios nos creó. Bien. De algún modo todas las criaturas están unidas a Dios porque Dios nos creó. Pero a partir de la encarnación, la criatura se une de un modo nuevo a Dios. Ahora, la criatura es mudable por naturaleza. Nosotros somos mudables por naturaleza. Si bien hay elementos de inmutabilidad, por ejemplo, y esos elementos de inmutabilidad dignifican nuestra vida. Por ejemplo, el matrimonio es inmutable hasta que la muerte lo separe. De algún modo, en ese sentido, podemos decir que el matrimonio asemeja a los hombres a Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene un elemento de inmutabilidad. Entonces, mientras más inmutable sea un ser, más semejante a Dios es. Es fascinante. La fe católica es inmutable, no puede cambiar. Ni siquiera el Papa puede cambiar la fe católica. Además, ni siquiera Dios la puede cambiar. Porque Dios no se contradice. Dios no miente. Menos un Papa. Entonces, nadie puede cambiar la fe católica. Mientras más perfecto es un ser, más inmutable es. La fe católica es perfectísima, ergo es inmutable. Bueno. Entonces en la encarnación, ahí está muy buena la respuesta que dio Angélica, entonces que Dios no cambia. Entonces en la encarnación Dios tampoco cambió, el cambio es la criatura. La criatura pasa a estar unida a Dios de un modo más. Perfecto. Excelente. Vamos igual ahora a leer entonces la objeción y la respuesta. ¿Quién lee? A ver, María Emilia lee la primera objeción. Entonces... ¿La objeción 1 está bien? Sí. Okay. El misterio. El misterio de la encarnación. No, esta es la respuesta. No, más arriba. Esa es la respuesta. Vamos a la objeción. Para arriba, ya, perdón. Ahí. Sí. ¿Es esta? La objeción 1. Sí. Adelante, entonces. Contra esto, por eso Dios, desde la eternidad, la misma esencia de la bondad, lo perfecto es que continúe siendo
como fue eternamente. Pero Dios careció eternamente de toda carne. Continúa, puedes continuar. Luego, es conveniente en sumo grado que no se una a la carne. Por tanto, no fue conveniente que Dios se encarnase. bien, ahí está bueno. Vamos a ver la respuesta, bajamos un poco. Listo. A ver, María José, puedes leer ahí la respuesta. El misterio. El misterio de la encarnación no se verificó como si Dios pasase, de alguna manera, de su estado a otro que no tuvo en toda la eternidad, sino que porque se unió a la criatura de un modo nuevo o mejor, porque se la unió a sí mismo de una manera nueva. En cambio, no hay inconveniente en que la criatura, que es mudable por su propia naturaleza, no se comporte siempre del mismo modo. Y por eso, así como la criatura comenzó a existir sin una existencia previa, así también fue conveniente que sin haber estado unida a Dios desde el principio, se uniese después a Él. Excelente, bien. Ponemos entonces la pantalla un segundo, sacamos el texto. Y hace esta distinción. Como el hombre es mudable, entonces, bueno, convenía que el hombre mude en esto, entonces, que mejore. Primero la naturaleza humana no estaba unida a Dios, de este modo, y después empezó a estarlo. Bien, vamos a la segunda objeción. Segunda objeción, también la podemos llamar la objeción... No ponemos el texto, vamos al... Se las explico primero. Es una objeción, también la podemos llamar la objeción de Ganesh. Ganesh es ese ídolo indio, que era un niño con cabeza de elefante. Es un poco esa objeción. También la podemos llamar la objeción de Picasso, ese pintor comunista. Bueno, el tema es que, dice, la objeción es así, es interesante. Es necio unir cosas completamente distintas. Y San Tomás pone un ejemplo, por eso digo lo de Picasso, que imagínense que se pinta una cabeza de hombre con un pescuezo de caballo. Dice, eso es necio. Interesante también la apreciación de pasada. San Tomás va haciendo apreciaciones que son muy interesantes. Hace una apreciación estética muy interesante, artística. Si a San Tomás le hubiera mostrado un cuadro de Picasso, se hubiera quedado horrorizado. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo vas a unir un pescuezo de caballo con una cabeza de hombre? Una cosa absurda, es necio, arte necio. Bien. Y eso que Santo Tomás no vio el arte del mingitorio. Vino un artista postmoderno que el arte del mingitorio. Se remató por no sé cuántos miles de dólares eso. Bien. Bien, entonces esa es la objeción. Entonces era como necio unir cosas tan distintas. Unir a Dios con el hombre, con la carne. Y bueno, entonces la respuesta de Santo Tomás está muy buena. Simplemente que hace una distinción. Dice, bueno, en lo que, si consideramos acá hay dos cosas a considerar, el hombre y Dios. Si consideramos la condición humana, si consideramos la naturaleza humana, sí es necio. Es inconveniente que se una Dios al hombre. Por eso que es absurdo que el hombre quiera convertirse en Dios. Por eso que es absurdo el budismo. En el budismo, de algún modo, el hombre trata de divinizarse. O la democracia moderna, donde se considera que el soberano es el pueblo y no Dios. Entonces, de algún modo, la sociedad del pueblo se diviniza. Eso es absurdo, eso es inconveniente. Pero en cuanto a la condición divina, era muy conveniente. ¿Por qué? Porque es propio de la bondad infinita de Dios el comunicarse máximamente. Entonces, es necio unir cosas tan distintas desde el punto de vista del hombre. ¿Por qué? La condición humana es muy baja, pero desde el punto de vista de Dios, la condición divina es muy conveniente. Entonces la objeción de Picasso se aplica, es correcta, pero para refutar a la democracia moderna, o para refutar al pelagianismo, bien, al budismo,
Esto es a los que es todos pelagianismo, democracia moderna, budismo, son todos intentos ¿de qué? De divinización sin la gracia. De que el hombre se haga Dios, o que el hombre de algún modo se equipara a Dios sin la ayuda de Dios. Una cosa muy seria. Es algo propio de la soberbia. Bien. Tercero, pero vamos a leer ahora la objeción. A ver, Juan Salazar, puedes leer la objeción número 2. Bien. Y Luisa Bala va a leer la respuesta. A ver, dice... No, acá está la respuesta. Vamos arriba. Sí, es que no. Arriba. Ahí está. Ok. Arriba. Arriba los faroles. Listo. Sí, padre, dice, es incorrecto unir cosas enteramente diversas. Así sería necio juntar una cabeza humana con el pescuezo de un caballo en una pintura. Ahora bien, entre Dios y la carne hay una disparidad total, porque Dios es absolutamente simple, mientras que la carne, y especialmente la humana, es compuesta. Luego, no fue conveniente que Dios se uniese a la carne humana. Bien, ahora la respuesta. Vamos a la respuesta. Sí, la unión con Dios es unidad de persona. No fue conveniente a la naturaleza humana de acuerdo con su propia condición, porque eso excede su propia índole. Sin embargo, sí fue conveniente que Dios, de acuerdo con su bondad infinita, uniera así la carne humana para salvar al hombre. Bien, está bien, muy bien. Vamos a ver la tercera, ahora sacamos el texto. Voy a explicar la tercera objeción. Hay una tercera objeción que podemos poner. Imagínense que yo soy un hereje que quiero tratar de convencerlos a ustedes de que Dios nos hizo hombre. Bueno, interesante que los herejes obran así. Los herejes, a menudo son inteligentes, los heresiarcas, los que crean herejías, agarran así medias verdades y las tiran. Como la gente común no puede responder este tipo de cosas, entonces con esto los herejes difunden sus errores. Porque el común de la gente no puede responder a objeciones así de tanto peso, salvo que uno estudie a Santo Tomás, o bueno. Por eso que el consejo tradicional de la Iglesia, es muy interesante esto, como ven, las objeciones son serias, ¿no es cierto? Son serias, son pesadas. Entonces la gente común, si no estudió, no puede responderlas a menudo. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un heresiarca y se pone a visitar casa por casa, a difundir su error, ¿el príncipe cristiano tiene que permitir que lo haga? No. O sea, el gobierno no puede permitir que se difundan errores. ¿Por qué? Porque el pueblo sencillo no puede responder. Es más, mucha gente que no es tan sencilla, gente que ya es más formada, pero tampoco puede responder a argumentos muy lúcidos, muy rebuscados. Salvo cuando sea Santo Tomás o cuando ya estudió a fondo la filosofía. Por eso es que tradicionalmente entonces no se permite, en los estados cristianos no se permitía de ninguna manera, y se prohibía máximamente que se comunique el error. En los estados cristianos se promovía máximamente que se comunique la verdad, por todos los medios posibles, y se prohibía máximamente que se comunique el error. Es por este motivo. Es interesante. Y por eso tan fácilmente, cuando las sectas tienen libertad de acción, rápidamente un montón de católicos pierden la fe. Porque no pueden responder a montones de objeciones. ¿Se entiende? Bien. Excelente. Vamos entonces a la objeción. Y por eso que otro consejo tradicional, que San Tomás lo menciona también en el Tratado sobre la Fe, es que el pueblo más sencillo se le aconseja que en principio, sacando lo necesario, no tengan trato con los herejes. O sea, no tengan trato con los no católicos. ¿Por qué no? No para fomentar la falta de caridad, ni para fomentar el egoísmo, no. Sino simplemente para que el católico no corra riesgo de perder la fe. Bueno, es interesante eso. Ahora se entiende esas cosas que en esta época nos pueden sonar como insólitas. Bueno, ese es el sentido.
Bueno, vamos entonces a la objeción tercera. Está buena la objeción. La objeción es así. A ver, que hay una distancia muy grande entre el espíritu máximo, que es el espíritu de Dios, y el cuerpo. Una distancia enorme, enorme. Es una distancia tan grande, acá hay una analogía, esto es una comparación, hay una distancia tan grande entre el máximo espíritu y el cuerpo como entre el sumo bien y la maldad. Entonces, que Dios haga hombre es como que Dios haga malo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el argumento? Que hay una distancia tan grande entre el sumo espíritu y la carne, es distancia tan grande como entre el sumo bien y la maldad. Entonces, que Dios haga hombre equivale a que Dios asuma el mal, que Dios haga malo. ¿Qué les parece? ¿Cómo respondemos a esto? Es una buena objeción, ¿no? Dios se hace hombre, pero asume el hombre en todo menos en el pecado. Bueno, pero la materia, si comparamos es una analogía, si comparamos la materia con el sumo espíritu, el espíritu de Dios, y bueno, ya está en tanta distancia que ya la materia ya es como algo malo. Es como, si comparamos, no sé, pongamos un ejemplo muy, muy craso. Si comparamos el palacio de los reyes de Holanda con un ranchito, con la trinchera de un soldado en la guerra, y bueno, a ver, hay una distancia enormísima. Ya, la trinchera ya no... ¿Quién es Dairis? A ver, ¿quién es Dairis? Aquí estoy. Hola, hola padre, ¿cómo le va? Soy de Muy Colombia. buena, y ya Dairis dio la respuesta. Mandó un mensaje. Sí, era eso. Ahí está, y Dairis ya respondió. Muy bien, Dairis ya se agarró. Ay, qué bueno, Claro. padre. Esta objeción es maniqueísmo. Bien, Ok. es maniqueísmo. Entonces, claro, o sea, Qué bueno, padre. si bien poéticamente y místicamente San Juan de la Cruz, por ejemplo, en la subida al Monte Carmelo dice que toda la felicidad de esta tierra, todos los placeres de esta tierra en comparación con la felicidad del cielo, es sumo tormento. Bien, es un modo de hablar. Bien. Pero, sí, no podemos decir que, por más que la distancia entre el sumo espíritu y la materia sea infinita, no podemos decir que la materia sea mala, porque Dios todo lo que creó es bueno. Pero bueno, es la objeción. Bien, entonces igual leemos la respuesta, la pregunta y la respuesta. Bien. Pero sí, la objeción se aplica si Dios hubiera asumido el pecado. Sacamos el texto todavía. Si Dios, voy a hacer esta aclaración, pongámosle que Dios, bueno, hubiera asumido el pecado. Digo, bueno, Dios para realmente hacerse semejante a nosotros, se hace hombre y Cristo hace algunos pecados, también como al menos uno, como para hacerse más semejante a nosotros, a nuestra porquería. Bueno, ahí ya sí se aplicaría la objeción. Pero no fue el caso. Dios no hizo ningún pecado, Cristo no hizo ningún pecado. Por más que Lutero, estos pocos lo saben, nos viene bien para la apologética, Lutero, esto está en los diálogos sobre mesa, editado en la edición de Weimar, que es la edición clásica, digamos, clásica, entre comillas, la edición oficial de las obras del luteranismo. Lutero, en los diálogos sobre mesa, dice que nuestro Señor Jesucristo algunas veces fornicó, por ejemplo con la Magdalena. Lutero dice eso. En los diálogos sobre mesa está en la edición de Weimar. Bien, entonces, no fue el caso. Cristo no pecó, por supuesto. Vamos entonces ahora a la objeción, leemos el texto. A ver, lo lee Antonio. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿La objeción? Sí, la objeción, vamos para arriba. La objeción está maniquea. La número... Número 3, ¿no? Ahí está. La 3, sí, entre el cuerpo. Objeción 3. Entre el cuerpo y el Espíritu Supremo existe la misma distancia que entre la maldad y la bondad suma. Ahora bien, sería totalmente incoherente que Dios, sumo bien, asumiera la maldad. Luego, no es conveniente que el Supremo Espíritu increado asuma cuerpo. Así es. Así es.
Bueno, vamos a ver la respuesta entonces. Respuesta. Las propiedades por las que las criaturas difieren del Creador proceden de la sabiduría de Dios y se ordenan a su bondad. Dios, increado, inmutable, incorpóreo, ha producido las criaturas mutables y corpóreas en virtud de su propia bondad. E igualmente el mal de pena es efecto de la justicia divina para gloria de Dios. Por el contrario, el mal de culpa se produce al apartarse del plan de la sabiduría divina y del orden de su bondad. Y por eso pudo ser conveniente que asumiera una naturaleza creada, mutable, corpórea y sometida al sufrimiento, pero no lo fue asumir el mal de culpa. Bien, volvemos entonces ahora al video. Bueno, está creo que bastante claro entonces. Esta era una objeción fácil también. Pero también esta objeción viene bien también, no solo contra el maniqueísmo, también contra el budismo. Una vez más, estamos hoy pegando al budismo. Bueno. ¿Por qué? Porque para el budismo la materia también es algo malo. De hecho, a ver, músico, no puedo ejecutar sus piezas musicales después. Bueno, y de hecho para el budismo incluso decíamos, bueno, la materia es algo malo. Continuamos entonces, ahora vamos a... de hecho una cosa me olvidaba, que una de las teorías que hay, modernas pero buenas, sobre el budismo, es que en realidad Buda fue Manes. El hereje Manes fue Buda. De hecho, el mantra más, la frase budista más conocida, la oración, entre comillas, más conocida, dice Om Mani, sigue. Om Mani, Mani, podría ser que sea por Manes, el hereje Manes. Esta teoría la sostiene una investigadora de la asociación ECO, una asociación muy, muy seria francesa, fundada por Pierre Berger, ¿cómo se pronuncia? Bueno, vamos a la cuarta objeción entonces. La cuarta objeción dice así. Bueno, básicamente es como que Dios, dice así, como que es absurdo que Dios haga hombre. ¿Por qué? Porque que Dios no puede ser contenido ni siquiera por todo el universo. Dios es gigantesco, Dios no puede ser contenido ni por todo el universo. Entonces, ¿cómo Dios vamos a pretender que Dios se contenga dentro del cuerpito de un bebito? O que esté dentro del seno de una mujer. También en la línea de la misma objeción podemos plantear, o sea, Dios se ocupa del gobierno del mundo. ¿Cómo Dios va a dejar el gobierno del mundo para ocuparse de pequeñas cosas? Por ejemplo, Cristo se ocupó de, no sé, fue carpintero, estuvo ahí con su martillo, también como niño, jugó también. O sea, deja el gobierno del mundo para ser un niño que esté jugando con otros niños, después para ser carpintero 30 años. O sea, ¿cómo Dios va a dejar el gobierno del mundo para cosas tan pequeñas? Esa es una parte de la objeción. La otra parte es, bueno, Dios que no entra en todo el universo, que supera todo el universo, ¿cómo va a estar en un cuerpo tan chiquito? ¿Qué les parece? Este razonamiento de los judíos pone uno. Bueno, sí, un poco. Sí, sí. También me parece un poco razonamiento musulmán. De hecho, el gran problema de los judíos y de los musulmanes es este, precisamente. Que no entienden que Dios se haya hecho hombre. Por eso es locura. Por eso es locura. Bueno. Y porque no entienden la Trinidad, tampoco entienden la encarnación. Pero va de la mano. Ambas cosas no las entienden. Que son los dos máximos misterios. ¿Y qué les parece? ¿Se les ocurre algún principio de respuesta? Creo que, bueno, en cuanto a este tipo de situaciones, lo explicaría una idea de que quieren ser muy racionalistas los judíos o los musulmanes. Sin embargo, yo creo que ahí lo que entraría es que
si bien Dios es tan grande que no puede ser contenido por el universo, Dios quiso o Cristo permitió ser contenido por el vientre de una mujer y permitió volverse hombre, él mismo dejó ser, se permitió ser hombre. Entonces, yo creo que la respuesta sería eso, ¿no? Bueno, respondemos. Primero que no permitió, quiso, porque Dios permite el pecado por un bien mayor. Pero Dios, la palabra permisión en teología se usa para el pecado. Pero cuando Dios se distingue dos tipos de voluntades. O sea, la voluntad de Dios es simplísima, pero nosotros, seres humanos, hacemos esta clasificación para entender un poco mejor la voluntad infinita de Dios. Entonces está la voluntad de permisión y la voluntad positiva, que es lo que Dios quiere positivamente. Bien, entonces Dios quiere positivamente todo, salvo el pecado. El pecado solamente lo permite y no lo permite siempre, lo permite para hacer un bien mayor. Bien. Pero entonces la respuesta es que simplemente que Dios, es una falacia la pregunta, como siempre las objeciones son falacias. Son falacias. ¿Por qué? Porque Dios no deja el gobierno del mundo. Es el niño Dios cuando estaba jugando con otro niño, no había dejado el gobierno del mundo. Hacía ambas cosas a la vez. Jugaba como niño y gobernaba el mundo. Y después, el tema de la objeción de que Dios no entra en todo el universo, ¿cómo va a entrar en un cuerpo de un niño? Bueno, es una objeción absurda, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, no es grande por su masa, sino por su poder. Es una objeción antropomórfica, ¿no? ¿Cuál poder? Claro, es totalmente corta la objeción. Bueno, vamos entonces a una vez un musulmán me plantea que ¿cómo esto que Dios tiene un hijo? ¿Cómo si Dios no tiene cuerpo? ¿Cómo Dios va? No podía trascender la sensibilidad de este musulmán. Bueno, vamos entonces a la objeción. A ver, Brenda, puedes leer la cuarta objeción y tu novio lee la respuesta. ¿Sí? Esa es la objeción, ¿verdad? Sí, es absurdo, dice. Ok. Es absurdo que lo mínimo contenga a quien lo supera todo, y que quien se cuida de grandes cosas pase a ocuparse de las pequeñas. Pero todo el universo es incapaz de contener a Dios, que se cuida del mundo entero. Luego no parece conveniente que aquel a quien el universo le resulta pequeño se oculte tras el cuerpecillo de un niño que llora, y que el gobernador supremo se ausente por tanto tiempo de su sede, y que deje el cuidado del mundo por un cuerpecito, como escribe Volusiano a Agustín. Bueno, vamos abajo entonces. Volusiano era un poco volusiano, pero bueno. Vamos a ver, corta. Ahí. ¿Puedes correr un poquitito la pantalla, Carla, por favor? No se ve bien. Está como el costado derecho está cortado. A ver, me avisa porque yo lo veo bien en mi pantalla, pero... Acá no se ve bien, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Ahí está bien? Un poquito más a la izquierda. Movelo a la izquierda, por favor. No, al revés. Al revés. Al otro. ¿Otro lado? Claro. Esa izquierda está bien. Bueno, no se lee. ¿Ahí pueden ver? Todavía. No, A ver. no todo. ¿Sí se ve? ¿Ahí está bien? Ahí se ve. Sí. Bueno, ahí la respuesta. Que la lea Gerardo. Como responde Agustín en la epístola Ad Volusianum, la doctrina cristiana no dice que Dios quedase incorporado a la carne, cuando nace o perdiese el cuidado de gobernar, o que hubiese trasladado ese cuidado, como condensado, a un cuerpo frágil. Tal modo de sentir es muy humano, propio de quienes no pueden pensar más que en los cuerpos. Grande por su masa, sino por su poder. Y por ello, la magnitud de su poder no padece angustias por estrecho. No es, por consiguiente, increíble que el verbo de Dios permanezca íntegro en todas partes, cuando la palabra humana transitoria es íntegramente oída por todos y cada uno de los oyentes. Luego, no hay inconveniente alguno en que Dios se haya encarnado.
Bueno, vamos a ver la pantalla nuevamente, sacamos el texto. Queridos amigos, ya son y 35, ya se cumplieron los 40 minutos del segundo bloque, así que ya es hora de cenar o de dormir, o bueno, son temas muy elevados, vamos a respetar los horarios, habíamos hecho 40 minutos de clase, 5 de recreo, 40 de clase, que ya se acaban de cumplir. Así que bueno, tienen para entretenerse, repasar estos temas. Vamos a seguir el próximo martes, alternamos a los martes, el próximo martes, en este mismo canal, en este mismo país, a esta misma hora. Vamos a seguir con la encarnación del Verbo. Bueno, entonces les dejo la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la bendición permanezca para siempre. Amén. Amén. Buena semana de tinieblas para todos. Saludos. Uy, qué exagerado. Mira, esta Semana Santa ya.